queridos televidentes y radioyentes de la radio y televisión. Pienso que hoy, que ya nos vamos acercando a la Semana Santa, a la fiesta de las fiestas que es la Pascua, pienso que hay tres ideas fundamentales en este domingo, que como mensaje que el Señor nos da. La primera lectura presenta todo lo que es la ley, los 10 mandamientos en definitiva, dados por el Señor. La segunda idea fundamental es que cada uno de nosotros tenemos un sufrimiento. No hay una persona que no sufra, aunque sea así chiquitito. Tenemos nuestras cruces, cada uno. Tal vez los que están viendo ahora en este momento por televisión su enfermedad, postrados en la cama, en las clínicas, en los hospitales, o las personas que están privadas de libertad. En fin, todos tenemos un sufrimiento, la cruz. Y la tercera idea es cómo tenemos que preparar, así como Jesús lo hizo, preparar nuestra Pascua, preparar la fiesta de las fiestas del cristiano. Y ese es todo el mensaje que nos da hoy el Evangelio, porque nos dice que en 3 días puede Él levantar un templo, esta basílica, por ejemplo, que se puede destruirse, y en 3 días la puede levantar. ¿Cuánto tiempo habrá sido esta basílica de San Francisco para edificarla? Tal vez años. Y sin embargo, dice el Señor, en 3 días yo puedo reedificar esto. Significaba su cuerpo, su muerte y su resurrección. Al tercer día Él había resucitado. Pues bien, vamos un poquito viendo estas tres palabras, llamaremos así, de este mensaje que el Señor nos quiere dar en este domingo, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Lo primero es que presenta la ley, los 10 mandamientos. Y cuando Dios da estos 10 mandamientos a Moisés, si se acuerdan ustedes de la historia sagrada, como subió al monte y bajó después al pueblo para decir, esto tienen que cumplir 10 mandamientos, que todos nosotros lo sabemos porque desde la primera comunión lo hemos aprendido. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, no robarás, no mentirás, etc. Lo que la primera lectura nos ha proclamado y nos ha recordado. Pues la ley no es para aplastarnos, no es para quitarnos libertad, no es para amordazarnos, no es para que tengamos miedo, no es para que la ley nos ponga después en la cárcel porque no hemos cumplido esto, no hemos cumplido el otro. No es para que Dios venga con un chicote y nos dé porque no hemos hecho esto, no hemos hecho el otro, o hemos matado, o hemos robado, o hemos hecho cosas positivas y negativas, sino que la ley es para darnos precisamente libertad a cada uno de nosotros. Porque a Dios nadie le puede ofender. Dios, cuando nosotros cometemos un pecado contra estos 10 mandamientos, es como si agarrásemos un dardo con fuego y le echásemos con una flecha a Dios. Pero Dios tiene una especie de coraza grande porque es Dios invencible, es un Dios todopoderoso, es un Dios que no se le puede ofender en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ese dardo echado allí con Dios porque hemos cometido pecado, se vuelve contra nosotros mismos porque rebota en ese dique que tiene Dios en su propia vida y se rebota contra nosotros mismos. Entonces, el que no cumple la ley no es que ofende a Dios, sino que se hace mal a sí mismo. A sí mismo. Cuando nosotros cometemos un pecado, nos estamos degradando nosotros mismos, nos estamos echando ese dardo a nosotros mismos para que nosotros no cumplamos esos valores que el Señor nos ha dado y no comprendemos cómo el Señor, tan bueno que es, tan misericordioso, nos ha dado estas leyes para que nosotros seamos felices y no desdichados. Entonces, ¿quién es el que cumple esta ley? Puede levantar la mano, ¿quién cumple la ley? Ninguno de nosotros, por ser humanos, por ser carne y hueso, cumplimos perfectamente la ley, comenzando desde el primer mandamiento.
amar a Dios sobre todas las cosas. A ver quién puede cumplir todo eso, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su espíritu, con todo lo que tiene. Siempre tenemos diosesitos pequeñitos o afectos que nos pueden separar. Entonces, el hombre, cuando cumple la voluntad de Dios, ¿es por qué? Porque Jesús ha cumplido la voluntad del Padre, ha cumplido toda la ley. Hay un santo, San Juan de la Cruz, que tiene un libro hermosísimo que se llama La subida al Monte Carmelo. Y dice que al final de la subida del Monte Carmelo está Jesucristo el Señor, que cumple toda la ley. Es solamente Jesús que ha cumplido la ley, ha amado a su Padre para siempre, cumpliendo su voluntad. Es un Dios, un Jesucristo, que a nosotros nos da fortaleza para cumplir esta ley. Por eso tenemos que agarrarnos siempre a Jesucristo el Señor. Y por eso, se han fijado en la segunda lectura, cómo nos pone precisamente algo que nos molesta, nos hace mal, pues, ¿no? Es el sufrimiento, la cruz. ¿Quién no tiene una cruz, aunque sea así chiquitita? Todos nosotros tenemos un sufrimiento, es la enfermedad, es la falta de afecto, es la falta de que nosotros quisiéramos tener un castillo hecho de naipes, viene un soplido y se cae todo. Tenemos deseos de ser felices, tenemos que ser unas personas que nos realizamos ya, ahora, con todas nuestras circunstancias, y resulta que no es así, porque nos podemos pensar que somos muy buenitos, que hemos hecho esto, que hemos hecho el otro, que hemos hecho maravillas, estamos en altos puestos, y resulta que por A, por B, por no sé qué, pues eso se cae, y nosotros nos quedamos así al desnudo, como se dice vulgarmente, y nos quedamos tristes y abatidos porque no se ha cumplido aquello que nosotros queríamos en nuestra propia vida. Y entonces esa es una cruz terrible, porque nosotros nos sentimos defraudados tal vez de los demás, tal vez de nosotros mismos, pero la cruz de Jesucristo es que siempre está presente, siempre está ahí clavado en ese madero para purificarnos, para limpiarnos, para salvarnos, Jesucristo el Señor. Ustedes saben que cuando murió Jesucristo había como que dos ideologías, llamaremos así, una de los judíos, de los paganos, de los que no creían en Dios, y cuando vieron a Jesucristo crucificado, dijeron, ¡qué escándalo, qué bárbaro! ¿Cómo así? Este hombre, que podía ser un hombre que tanto bien ha hecho al mundo, entonces ahora podía traer un ejército y desbaratar a todas las personas que están ahí haciéndole el mal, aquellas personas que le habían flagelado, que le habían coronado de espinas, que le habían insultado, que le habían abofeteado, todo lo que le habían hecho de mal. Y sin embargo ahí Jesucristo está presente, y en vez de decir, ahora yo me voy a vengar, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Imagínense, ¿no? A esa altura de Jesucristo crucificado. Él tenía sus sufrimientos y sin embargo está clavado en la cruz, ni puede moverse siquiera. Y segunda idea que había también era de los griegos, la filosofía. Los filósofos, una persona seca, una persona así fría, dice 2 más 2, 4 y punto, no hay más. Entonces, ¿cómo? Cuando vieron a Jesucristo crucificado, dijeron, no, imposible. ¿Cómo va a ser un señor así, que está crucificado, dice que es rey, porque le habían puesto un letrero ahí arriba en la cruz, INSI, Jesucristo, Nazareno, rey de los judíos? Imagínate, se quedaron así atónitos, se escandalizaron. Pues bien, también en nuestra vida, queridos hijos, nosotros podemos tener estas dos ideologías frente a nuestros sufrimientos, a lo que nosotros tenemos dolores, podemos pensar como pensaron los griegos. No, hoy en día hay las cosas modernas, hay la tecnología, que es muy buena evidentemente, pero puedo utilizar la tecnología para yo ser feliz y no pensar que el sufrimiento tiene un valor insuperable, que es precisamente la unión con los dolores de Jesucristo el Señor para redención del mundo entero,
Por eso el Señor, cuando nos ha bautizado, nos ha hecho sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, aquella persona que purifica este mundo y lo levanta a Dios purísimo. Todos nosotros somos sacerdotes, ya por nuestro bautizo. Entonces purificamos este mundo. ¿Con qué? Con nuestras actitudes, particularmente en este momento, cuando tenemos nuestras cruces. Y finalmente la tercera lectura es algo realmente impresionante. Tiene como que 3 partecitas. A mí me ha impresionado mucho. Ya en el primer versículo de este capítulo de San Juan, dice que Jesús estaba preparando algo importante. Estaba preparando la Pascua. Él era judío, tenía que celebrar la Pascua como cualquier otro judío. Pero entonces preparó su Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Que tiene como que dos puntitos claves. Uno es el que tenía que tener sufrimiento, tenía que padecer, tenía que ser azotado, tenía que ser coronado de espinas, tenía que ser bofeteado, tenía que ser escupido, hecho una piltrafa. Y por otra parte, esperar la resurrección. Al tercer día, dice que resucitó Jesucristo el Señor, por haber cumplido la voluntad de su Padre para la salvación del mundo entero. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues igualmente también nosotros, durante todo este tiempo de Cuaresma, estos 40 días, que ya son menos de 40, porque ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma, también tenemos que preparar nuestra Pascua. Y nuestra Pascua es aceptar nuestros sufrimientos, aceptar aquello que más nos duele en este momento, a cada uno de nosotros, no solamente en lo físico, con lo que están postrados en la cama, sino también en nuestra propia vida psicológica, en nuestra propia alma, en nuestros propios deseos. Una persona que siempre ha hecho el bien y por no sé cómo le dan una patada y fuera de aquí, uno se deshace, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué he hecho yo de malo? Y he hecho siempre el bien. Entonces, esos sufrimientos y otros sufrimientos más que hay. Y después, entonces, sabemos que al aceptar nuestra Pascua, este sufrimiento, sin duda ninguna vamos a ser estos hombres nuevos, vamos a ser unas personas de paz, de tranquilidad, de serenidad, de reconciliación, de amor, de comprensión, de entrega hacia los demás, porque Jesús ha resucitado. También un día nosotros vamos a resucitar después de pasar estos dolores. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser de aquí a un siglo, no sabemos, pero nosotros vamos a resucitar. Y también hay otra cosa importante. Dice que Jesús estaba preparando su Pascua y subía, dice, a Jerusalén. Ese es un punto importante, porque él mismo lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino que hay que caminar con Jesucristo, por Jesucristo, con Jesucristo, unidos a Jesucristo, por este camino, que es un camino de salvación. Es Jesucristo, es la subida a Jerusalén, donde ¿qué le esperaba en Jerusalén? Le esperaba la cruz, le esperaba ser clavado de manos y de pies para no poderse mover, para hacer un sacrificio agradable al Señor, a Dios. Imagínate qué fantástico, qué maravilla, pero tenía que subir a Jerusalén. También nosotros tenemos que subir a nuestra Jerusalén de nuestra vida. Ya estamos en esa Jerusalén que es la iglesia, Sion, la iglesia nueva, ¿no? En unión con el Papa, en unión con los obispos, en unión con toda la iglesia jerárquica, llamaremos así, para acercarnos siempre al Señor. Pero con una esperanza, lo que les decía, de la resurrección. Muchas cosas se pueden destruir en nuestra vida, muchísimas cosas, los anhelos más profundos que nosotros tenemos. Pero al tercer día vamos a resucitar. Vamos a tener este templo nuevo, que somos templos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Donde vayamos, ahí está Jesucristo el Señor con su Espíritu Santo. Pues bien, yo les deseo, queridos hijos, queridas hijas, particularmente a los que están sufriendo en este momento, de cualquier sufrimiento que haya, ánimo, fortaleza, entusiasmo, porque Dios siempre, 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 siempre cumple aquello que nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? El Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.